Buenos días. Bueno, ahora vamos a hablar de las ciencias sociales. Es la introducción a las ciencias sociales. Y bueno, en el bloque 1 vamos a iniciar con el conocimiento y la construcción de las ciencias sociales. Dentro del reconocimiento de las ciencias sociales y del conocimiento de la construcción de la misma, vamos a encontrar diferentes tipos de formas para hacer la construcción de cómo relacionarnos en la sociedad, de cómo conocer las ciencias de la sociedad. Y por tal motivo, en este primer bloque vamos primero que nada a hablar acerca de el conocimiento empírico y el conocimiento formal. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes lo vieron en la secundaria. El conocimiento empírico es aquel que vamos aprendiendo, observando, escuchando. Es el que no tenemos que ir a una escuela para poder aprender. El conocimiento formal, bueno, es el que tienes que conocer con ayuda de una literatura, con ayuda de una bibliografía y obviamente con ayuda de algún asesor o un profesor en este caso. Dentro del conocimiento empírico y formal, pues vamos a encontrar la ciencia, el método científico, la ciencia y la filosofía. En las ciencias formales y en las ciencias fácticas vamos a encontrar a la ciencia formal, a la lógica, a la estadística, a las matemáticas, a las ciencias fácticas, a las ciencias experimentales, a las ciencias sociales, a la filosofía y a humanidades. Es muy importante tener en consideración que lo aprendido se tiene que comprobar. Muchas veces por lógica hacemos cosas que de pronto creemos que nos va a dar un resultado sin seguir pasos, pero es necesario que el elaborar algo siempre tenemos que conllevar una metodología para poder obtener el resultado esperado. Esto es sencillo. Un ejemplo, una receta de cocina tiene una metodología para hacer cualquier alimento o cualquier platillo. ¿Por qué? Porque tienes que seguir paso a paso lo que se te está indicando, ¿sí? Evidentemente, si tú saltas algún paso, a lo mejor te sale el platillo, pero no te va a salir ni con el sabor ni para el gusto de muchas personas. Entonces, siempre es bueno conllevar la metodología de manera correcta para obtener el resultado esperado. Dice, aprendemos más conocimiento empírico y conocimiento formal. El término empírico se utiliza de diferentes maneras. Todas ellas se relacionan con el concepto de experiencia, es decir, lo que se vive de manera directa. Como les comentaba hace un momentito, es lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú viviste, ¿sí? Es lo que tú vas aprendiendo de acuerdo a tus experiencias de vida. Un ejemplo dice, cuando una persona aprende algo por su propia cuenta, cuando las personas de pronto están aprendiendo a manejar, muchas personas tienen que recurrir a un instructor de manejo, pero muchas personas solamente aprenden viendo cómo maneja la persona con la que se acompañan, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otra manera de aplicar ese término es cuando nos referimos a una manera de verificar si una afirmación es verdadera. Por ejemplo, una suposición. Supón que un conocido le dice, se está quemando tu granero. Ahora piensa, ¿qué necesitas hacer para estar seguro de que es verdad? Pues una opción sería que le creas.
a esa persona, pues en quien tú finalmente puedes confiar, porque pues se supone que es tu amigo. La otra opción sería que le creas pero al momento de creer, ir y verlo por ti mismo, ¿sí? Es decir, que nadie te cuente si es verdad o no que tu granero se está quemando. A esta última opción se le llama verificación empírica de una afirmación. Te puedes quedar, por ejemplo, a mí me pasó, le voy a contar una anécdota. A mí me pasó una ocasión, nos comentaron aquí en casa de que había muerto una persona que conocimos, y pues yo me quedé con la idea de eso, ¿no? De que la persona se había muerto. No sé, 3 años después venía yo en un taxi y le hacen la parada al taxi, y yo venía en la parte de adelante con el chofer, y volteo a ver y veo a la persona, y yo hasta me sorprendí porque era la persona que yo hacía muerta hacía 3 años. ¿Sí me explico? Entonces, pues yo no lo corroboré, sino creí en la persona, o lo di por hecho de que esa persona había muerto, de quien me había comentado, pues, de que se había muerto, pero pues no lo corroboré. Fue una afirmación no corroborada. Entonces luego pues resultó que era mentira. Dice, imagina ahora el caso de la afirmación en cuestión de una hipótesis. Dice, por ejemplo, piensa que un académico de una universidad está interesado en tener el altruismo. El altruismo es aquella necesidad que tiene la persona por ayudar a más personas. Quiere saber qué condiciones deben cumplirse, para que una persona dedique alguna parte de su tiempo en beneficio a otros, sin recibir ningún pago por ello, o sea, nada a cambio. Supone que después de haber leído algunos artículos científicos sobre el tema y tener alguna experiencia personal, llega a la hipótesis de que la persona altruista tiene una historia familiar diferente al resto de las personas. Y sí es cierto, porque por ejemplo hay personas que elaboran o que generan distintas formas de ayuda para personas que de pronto están pasando por lo que en algún momento esta persona pasó. Y por eso es el nacimiento de asociaciones, por ejemplo, contra el cáncer, contra el VIH, contra alguna enfermedad, o contra algún problema de discapacidad, dirigidas por personas que en algún momento de su vida vivieron esa situación. Y bueno, uno hipotéticamente piensa que lo hacen porque en algún momento lo vivieron. Y ciertamente así pasa, porque las personas que de pronto viven alguna situación que afecta a tu vida, va obteniendo experiencia acerca de ese tema en específico. Por ejemplo, aquel familiar que tiene una persona que padece de cáncer, pues va a pasar por todos los procesos y por todo ese programa de rehabilitación y de salud que su familiar va a pasar, no sé, quimioterapias, exámenes médicos, medicamentos, y va a llegar el momento en que la persona maneja el tema de una manera pues muy fácil, como si fuera algo algo tan natural en la persona, pues sin ser médico, sin ser oncólogo, pues ya maneja el tema porque tiene la experiencia con el familiar, y eso hace o le facilita que en algún momento pueda colaborar con lugares o con personas que se dedican al apoyo de personas que tienen ese tipo de problemas. Entonces, pues uno se lo imagina. Dice aquí, la hipótesis es la suposición hecha a partir de datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te imaginas que la persona está ayudando, o por qué está ayudando esta persona
altruista a diferentes personas que pasan por problemas de alguna enfermedad o de alguna discapacidad, pues ya tú te imaginas o que lo está haciendo porque en algún momento lo vivió. O sea, hipotéticamente tú haces esa conjetura o argumentas por qué está pasando, ¿no? Las personas que a lo mejor tienen un miedo, no sé, que vivieron, un ejemplo que tengo yo con mi sobrina, cuando el 19 de septiembre del 2017 hubo un terremoto, un temblor en las costas de Chiapas y Oaxaca. Nosotros aquí en el estado también lo sentimos muy fuerte. Entonces cuando lo sentimos, pues mi sobrina de alguna manera pues le afectó, porque de esa época para acá han habido, no sé, 3-4 temblores más que han sido mínimos pero que se sienten, y que llega el momento en que mi sobrina se altera, llora, tiembla, y yo me hago, o sea, digo, me hago la idea o pienso que es a raíz de lo que vivió aquella noche y que se asustó mucho, que nos asustamos mucho todos, y que a ella le quedó esa parte de cómo actuar ante ese tipo de situaciones. El altruismo, como le decía yo, procurar el bien que ajeno aún a costa del propio. Es decir, uno ayuda, uno apoya a la persona o al grupo de personas que buscan soluciones a sus problemas, y pues a veces muchas veces las personas solas no pueden solucionar problemas. Dentro de la lectura dice: suponiendo que este académico considera que la diferencia más importante es que quienes son altruistas crecieron con más de 2 personas en su hogar, ya sea hermanos o primos, para recabar datos que ayudan a saber si su hipótesis es correcta o no. Va a lugares donde hay gente altruista para hacer cuestionarios y entrevistas a manera de checar si una hipótesis se cumple o no, y se le llama verificación empírica, cuando uno es curioso, es decir, cuando uno no se queda con la duda y lo investiga, ¿no? O sea, te dicen algo pero no te quedas con esa idea y vas e investigas por curiosidad, porque así lo pide tú, así lo sientes y lo haces. Para obtener el conocimiento, igual, bueno, ahora vamos a revisar de otra manera de obtener conocimiento que históricamente se contrasta con la parte empírica. Nos referimos al conocimiento que se obtiene mediante el razonamiento, y para ello retomaremos 2 términos del filósofo René Descartes, que es intuición y derivación. Dice: existen afirmaciones que se pueden verificar, pero hay algunas que no son fáciles o no son posibles, pues hay que pensar acerca de su veracidad. Por ejemplo, si alguien te dice que hay un tesoro enterrado en el centro de tu jardín o huerto y quieres saber si es verdad, tendrías que cavar en el supuesto sitio que pues te están indicando que posiblemente hay un tesoro. Esto es relativamente fácil, pero ahora piensa cómo verificas cuando alguien te dice las siguientes afirmaciones: el 0 es indivisible. Si suman 3 números, 3, 4 y 7, ninguno de ellos puede ser más grande que el resultado. 3 más 4 más 7 es igual a 14.
Piensa, ¿cómo sabes que estas afirmaciones son verdaderas? ¿Existe alguna circunstancia en la que en las que estas afirmaciones son falsas? Dice, al parecer no son falsas y nota que es necesario recolectar evidencias empíricas para saber que son verdaderas. En el primer caso, no puedes obtener un número cero al intentar dividirlo, porque evidentemente pues el cero pues no se puede dividir, es indivisible. Los números son abstracciones. Esto, para empezar, no son objetos físicos, aunque sí son objetos de conocimiento. Lo curioso es que sabes que el cero es indivisible, y que es verdad que la suma de 3 números siempre será mayor a cualquiera de ellos por separado. Este tipo de conocimientos Descartes los llamó intuitivo. Una idea tan clara de lo que podemos dudar es un ejemplo de verdad intuitiva, que es algo que tú sabes o que tú crees que está mal o que está bien, y no es necesario que lo hayas investigado ampliamente, sino que la intuición te lo está dictando. Abstracciones quiere decir operación mental que se analiza un objeto y lo aísla de aspectos concretos. Por otra parte, también nos dice, ten cuidado de no confundir el concepto de conocimientos intuitivos de Descartes con la intuición entendida como corazonada. La diferencia es enorme. La intuición es el sentido fisiológico de un enunciado cuya verdad es evidente y principalmente provienen de las matemáticas o de la lógica. Un presentimiento es mucho más débil de lo que se presiente, puede o no cumplirse, y se refiere siempre a un suceso del mundo en concreto. Y es cierto, porque por ejemplo, ustedes, para tener una intuición en este rubro matemático, pues evidentemente tienes que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque pues cuando no sabes, pues no lo puedes intuir. Sí, no es lo mismo intuición que corazonada. A lo mejor tienes la idea de una situación que sin tener estudio alguno o sin tener algún conocimiento previo, puedes sentir que algo pasa, ¿no? Pero matemáticamente hablando, puedes intuir algo si está bien o está mal, dependiendo o en base a los conocimientos que ya tienes de esa materia. La actividad 1 dice, lee determinadamente los siguientes razonamientos. Y por ejemplo, dice ejemplo 1, ¿todos los conjuntos de números son infinitos? ¿Todos los grupos sociales tienen episodios conflictivos en su historia? ¿Los números racionales son un conjunto de números? ¿La comunidad donde vives es un grupo social? Por lo tanto, los números racionales son infinitos. Por lo tanto, la comunidad donde vives tiene episodios conflictivos en su historia. Dice, después de haberlos leído, discute o en este caso no puede ser en equipo, pero lo puedes razonar dependiendo de las experiencias que ya has tenido con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de escuela. Responde las siguientes preguntas. ¿Consideras que la conclusión del segundo ejemplo se puede aceptar sin evidencia empírica porque proviene de un razonamiento correcto? Explica por qué sí o por qué no. Este es el razonamiento. Es un ejemplo 1 y un ejemplo 2. Y también van a investigar qué es ciencia, qué es filosofía,
qué es ciencia y qué es filosofía y qué relación hay entre una y la otra, para poder entrar al siguiente tema. Por el momento tienen que definir en su bloque 1, en su actividad 1, lo que es la parte empírica y la parte formal. Para eso tienen que leer hasta la página 23. Y eso les va a quedar como actividad para la próxima clase. En la semana yo voy a hacer preguntas por WhatsApp y pues me las tendrán que contestar quienes ya hayan elaborado su actividad. Recuerden que las tienen que hacer llegar por medio de correo electrónico, y en el WhatsApp les voy a hacer, les voy a demostrar o les voy a informar cuándo y en qué correo electrónico me van a mandar su actividad elaborada. Ok, y nos quedamos hasta la página 24, que es donde vamos a continuar con lo que les estoy dejando de investigación de ciencia y filosofía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no tengan ningún inconveniente en preguntarme por WhatsApp, yo les voy a contestar. Gracias, muchachos, buenos días.